Señor Matelar, existe un sector de analistas, de críticos de la comunicación, que tienen la siguiente impresión, palabras más, palabras menos, sobre la situación que estamos viviendo actualmente. Que hemos dado un tremendo salto cualitativo desde el punto de vista tecnológico, que estamos asombrados, maravillados frente a las posibilidades que ofrece la comunicación, no solo por su rapidez, sino por el abaratamiento de los costos, y que hemos dado un tremendo paso atrás en cuanto a los contenidos de la comunicación, y que en términos globales, hechas las excepciones del caso, se trata de una comunicación que tiende hacia el espectáculo, hacia la distracción y hacia la banalidad. ¿Es correcta esta impresión de estos críticos? Mira, no, una cosa es clara, es que con los años 80 empezó todo un periodo de desregulación y de privatización de los medios, que va aparejada con una desregulación y privatización de los sistemas de telecomunicaciones, y es verdad que a partir de allá hubo lo que se podría decir una desregulación también de todo el sistema, es decir, tanto de los contenidos, pero también de las maneras de verlos. Yo pienso que efectivamente, digamos, lo que es significativo es la emergencia de la palabra evento global. Cada vez más se razona en términos de eventos globales. Y eventos globales son eventos que tienen que congregar a la mayor parte de las audiencias. Es decir, que con la crisis de la idea del servicio público, la idea de información se ha transformado y se ha acercado cada vez más a la noción de mercancía y entonces a la búsqueda de la mayor audiencia posible, es decir, sin posibilidad de profundizar realmente las raíces, las repercusiones de cada información. Mencionaba usted un hecho fundamental, la privatización y la creación de monopolios de la información. Uno de los argumentos favoritos de los propietarios de estos monopolios es que aseguran que pueden brindarle no solo un mejor servicio a sus oyentes, a su audiencia, a sus televidentes o a sus internautas, porque son un gran poder a la vez económico y con una presencia nacional e internacional, sino que sobre todo son un contrapeso frente al poder. Es decir, ellos dicen, nosotros, si fuéramos un medio pequeñito, pues no podríamos hacerle frente al poder, mientras que si logramos concentrar y crear una empresa de grandes proporciones, y no voy a dar nombres para no herir susceptibilidades, somos capaces de hacerle frente a los gobiernos, y ese es el lado positivo de nuestra concentración de los medios de comunicación. Sí, sí. No, yo creo que eso entra en el nuevo vocabulario orwelliano del periodo. Es la misma argumentación que toman para luchar en contra de la idea de que hacer escapar la cultura, la información a las reglas de un mercado salvaje. Yo creo que, mira, la manera de cómo se ha deformado literalmente, adulterado el concepto de diversidad cultural. El argumento de diversidad cultural sirve también para fortalecer, para legitimar el proceso de concentración de los grandes grupos multimedios. Mira el discurso que tenía el director, el responsable del grupo Universal Vivendi. Nosotros somos mejor capaces que cualquier otra institución de finalmente ofrecer la diversidad de los contenidos. Pero de realidad han deformado tanto el concepto de diversidad cultural que para ellos el concepto de diversidad cultural es únicamente la diversidad de los nichos digamos, de la oferta en un mercado, pero no tiene nada que ver con la noción de diversidad cultural que trata, digamos, de luchar en contra de esta racha hacia la homogeneización. El gran problema hoy, yo creo que el problema mayor hoy, en todos estos debates con los grandes grupos, es precisamente que han recuperado, han ganado, yo digo de frente muchas veces, la batalla semántica.
Es decir, que a través de sus conceptos están tomando conceptos nuestros para finalmente darle un nuevo tipo de significado que va hacia la defensa de sus intereses peculiares. Y yo creo que es un problema clave eso. Mira, yo te voy a dar un ejemplo que es muy significativo y que va, digamos, en el sentido, digamos, de la deformación de la información. Hay una palabra que en la lengua latina, que es muy antigua y que forma parte del patrimonio del movimiento internacionalista, que es la palabra mundialización. La palabra mundialización es una palabra que surge a principios del siglo XX como alternativa al proyecto global, se podría decir, de la Liga o de la Sociedad de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial. Es una palabra que congrega a quienes no están de acuerdo con este proyecto de reordenamiento colonial del mundo en 1919. Es muy interesante ver cómo la palabra mundialización y mundialismo, a partir sobre todo del G7 de Génova, finalmente ha llegado a designar los anti-mundialización, en circunstancias que la mundialización es una reivindicación históricamente de todos los sectores, digamos, que luchan por la justicia. Entonces, el problema hoy es que es muy profundo. Es decir, que al nivel de la información hay un conjunto de términos que circulan, que han sido expropiados por finalmente el enemigo, si tú quieres, y que crean una confusión mental tremenda. Es el colmo que se nos, digamos, ataque, es que nos reproche de estar en contra de la mundialización y con nuestra propia palabra. Sí. Una aclaración, y quiero decir que mi próxima pregunta no tiene un ápice de fatalismo, pero cuando usted dice, yo lo digo de frentón, han ganado la guerra semántica, el panorama para el próximo futuro, en consecuencia, no es nada halagüeño. Es más bien pesimista, es una tendencia que tiende a profundizarse más que a retroceder. Mira, yo pienso que uno de los frentes importantes en la lucha de quienes critican el modelo de globalización neoliberal es también el campo semántico. No es por nada que el subcomandante Marcos decía que la Tercera Guerra Mundial, a lo mejor va a haber una antes, la de Irak, decía la Tercera Guerra Mundial va a ser una guerra semiótica. Porque yo creo que forma parte de los frentes de lucha. Nosotros debemos vigilar para que tengamos nuestro propio vocabulario y que no estemos designados por los otros con palabras, nociones y conceptos totalmente deformadas. Yo no tengo pesimismo, optimismo, me es extraño ese tipo de posición. Lo que noto es que es un frente de lucha, porque finalmente en el lenguaje ordinario de los ciudadanos, los ciudadanos ordinarios captan la realidad a través de representaciones que vienen a través de palabras, ¿tú entiendes? No sé si me hago entender, pero a mí me parece fundamental. Mira, hay un asincronismo incluso. Es muy interesante ver que la palabra globalización, que me parece realmente como como se dice en francés, un albergue español, es decir, un cajón desastre, surge en sociedades, surge de manera acrítica en sociedades donde no encuentran enseguida la crítica social. Por ejemplo, si tú miras Europa entra primero por Italia, por España. El único país que lo resiste al nivel, digamos, del vocabulario y al nivel, digamos, en la calle, pero sobre el nivel del vocabulario es Francia, que sigue manteniendo la palabra mundialización. ¿Tú entiendes? Entonces, yo creo que hay que reflexionar mucho y eso hay que, digamos, reenviar a los textos de Orwell. El problema es tratar de entablar una lucha al nivel de los modos de expresar
la realidad y lo que se nos presenta como el destino. Yo creo que es importante eso, El escenario de la lucha. Usted sabe que hay una proliferación masiva de medios de comunicación llamados alternativos, de radios comunitarias, en los pueblos más apartados. Le hablo de lo que conozco de América Latina, pero también una realidad en África, y que tienen como una doble condición. Tienen una enorme influencia local y logran una tremenda sintonía con sus comunidades, y por lo tanto la importancia es allí evidente, pero sin embargo no logran trascender hacia los centros de poder nacionales, es decir, no logran influir en las decisiones nacionales. ¿Cómo superar esta aparente o real contradicción? Mira, allá tú tocas un problema estructural que venimos arrastrando desde hace décadas. El problema es que yo creo que hay que plantear de frente ese problema, porque es verdad que hay en el movimiento social, el movimiento crítico, toda una tendencia también a, digamos, a quedarse aislado casi, digamos, quedarse aislado en lo local. Digamos, esto da una tendencia de lo que llamo la comunicación alternativa. Yo creo que es necesario articular frentes de lucha. Yo no estoy de acuerdo para pensar que la alternativa es únicamente al nivel de la multiplicación de medios llamados alternativos. Yo respeto mucho estos movimientos populares, locales, hacen trabajos muy buenos y a veces utilizando ahora el Internet, combinando Internet con la radio, etc. Pero yo pienso que hay que plantear de frentón, porque hay correlaciones de fuerzas a veces posibles, alternativas al nivel de lo que llamaríamos los grandes medios, para que pueda hacia grandes medios confluir iniciativas múltiples a nivel locales. Yo pienso, por ejemplo, que hay que pensar más la lucha, digamos, de los sindicatos de periodistas adentro de los propios medios de comunicación dominantes. Yo, en el foro que tuvimos sobre globalización, información y comunicación, muchos periodistas que trabajan en prensa o en radio o en televisión me plantearon de frente el problema, porque si no ellos tienen la impresión de quedar aislados de la problemática del movimiento social. Yo creo que, digamos, hay posibilidad adentro mismo de los medios que tienen una irradiación, una transmisión más general, digamos, hay manera de hacer alianza. A prueba, la radio nederlanda es fundamental, como lo puede ser RFI en Francia. Pero yo creo que eso... A mí me parece que al nivel de la comunicación tenemos una tendencia de responder, digamos, al orden dominante de manera demasiado fragmentaria. Es decir, cada uno se queda con su estrategia, sin ver que si nos quedamos únicamente al nivel local y sin incorporarse en una reflexión más amplia sobre la comunicación, es una trampa. Señor Matelar, demos vuelta a la página de alguna manera. Hay también otra tendencia, y es que los grandes temas de nuestro tiempo ya no se resuelven en las instituciones ad hoc, en las instituciones para el caso. Todo se resuelve en los medios de comunicación. Le voy a dar el último ejemplo que hemos vivido en Holanda. Holanda, por primera vez seguramente en su historia política, ha iniciado una serie de debates preelectorales, ¿verdad?, que son muy famosos y muy comunes en los Estados Unidos. Y usted veía que en el transcurso de muy escasas semanas, a medida que se hacían los debates, los candidatos bajaban 10 puntos, subían 10 puntos. Y entonces los medios de comunicación ya no están solo para informar, ya no están solo para orientar, ya no están solo para contextualizar la información, sino para decidir exactamente cuál es el destino que deben vivir esos pueblos, y se transforman en el foro de la democracia. Es decir, la mejor representación de la democracia en vivo y en directo, usando términos periodísticos, se hace a través de la televisión fundamentalmente, y en segundo lugar a través del resto de la prensa, la radio, los diarios e internet. Mira,
se podría tomar el caso francés también en el mes de abril del año pasado. Lo que fue tremendo es que todo el sistema mediático, es decir, los sondeos, pero después transmitido a través de los grandes medios de comunicación, hicieron que finalmente la gente creyese que ya la suerte de la elección ya estaba decidida, ya que pensaba que iba a quedar solamente dos candidatos, Jospin y Chirac. Y de repente los sondeos se han equivocado y todos los medios se equivocaron y llega Le Pen y la extrema derecha. No, yo creo que en periodos electorales se ha agudizado efectivamente la previsibilidad mediática del resultado. Y eso tampoco tiene posibilidades de variar, ¿verdad? Bueno, el problema, no me gusta contestar de manera global, porque yo pienso que cada sociedad también genera sus antídotos y sus resistencias. Yo creo que me parece que el drama en muchas sociedades, y en la mayor parte de las sociedades, en el norte como en el sur, es no haber puesto todos estos problemas que nos conciernen cotidianamente, digamos, de no haberla puesta como un problema esencial de la democracia. Yo creo que estamos dando pasos. Mira, como veo aquí en el foro, se empieza a reconocer que la comunicación es un tema político. Un tema político, es extraño decirlo así, pero es una realidad. Es decir, que hay poca conciencia en muchos movimientos sociales que es un dominio capital. Un dominio capital. Y es cada vez más capital, porque la cuestión de la comunicación ya no es solamente la cuestión de los medios de comunicación. Es la cuestión de las tecnologías de la información y comunicación. Es decir, finalmente, hoy en día, el modelo de ordenamiento del mundo camina a través de los modelos de arquitectura de las redes. Se ve concretamente eso a través de, por ejemplo, de las discusiones sobre lo que es la llamada, de nuevo un concepto completamente, un neologismo que nos ha sido impuesto para hablar entre nosotros, la llamada sociedad global de la información. Se ve que hoy, a través de la cosa de la tecnología de la información y comunicación, se decide un modelo de sociedad futura y que va, si no nos resistimos a eso, que va hacia la negación del principio de servicio público. Y de allá la importancia de ligar local y global, porque yo creo que ahora las luchas es imposible de escindirlas. Señor Matelari, con esto yo concluyo. Europa, en estas discusiones permanentes con Estados Unidos, ha hablado siempre de la necesidad de preservar la singularidad cultural. ¿No sería ese un camino que países como Europa mostrasen este ejemplo también a realidades como latinoamericanas, para que los gobiernos exigiesen, dentro de la pluralidad y la interdependencia natural hacia la cual se orienta el mundo, haya un respeto por la singularidad cultural, porque esto tiene una incidencia directa sobre los medios de comunicación? Sí. Yo debo decirle que son luchas muy largas, de hecho, que tienen antecedentes históricos. Es verdad que Europa, desde principios de los años 90, incluso durante los años 80, ha tratado de hacer pasar la idea, el principio de excepción cultural. Pequeña paréntesis, yo le decía que tienen antecedentes históricos. Desde hace mucho tiempo, es decir, fundamentalmente desde los años 20, entre las dos guerras, muchos países ya tomaron conciencia de la importancia de tener políticas de defensa de sus culturas por, digamos, la importancia, el peso que tomaban ciertas industrias, entre ellos la industria cinematográfica. Por ejemplo, en Francia, en Inglaterra, en Alemania
y en otros países europeos, en el periodo de entre las dos guerras, hubo políticas nacionales de protección del cine, pero no solamente de protección, de producción del cine, porque estaba muy vinculado a la idea de la identidad cultural. Evidentemente, no estamos en esta época, estamos en otra época donde han florecido los grandes grupos multimedios, etc. Yo creo que el principio de excepción cultural que logró digamos, imponer a la Organización Mundial del Comercio, que en esa época se llamaba GATT, en diciembre de 93, es un avance en, digamos, la idea de que se necesita políticas públicas nacionales y macroregionales para proteger, pero no solamente proteger, no es una cuestión de proteccionismo, pero para producir, digamos, productos de industrias culturales que reflejen una identidad macroregional o nacional. Bueno, yo creo que es un logro, pero, digamos, cada vez más hay ofensiva de parte, digamos, de Estados Unidos, porque concretamente el conflicto está entre la delegación norteamericana en la Organización Mundial del Comercio y la Unión Europea, incluso si Estados Unidos trata de aliarse con otros países. Yo creo que es una conquista frágil. ¿Por qué es una conquista frágil? Porque a nivel europeo, esta idea de excepción cultural que permite políticas de subvención al audiovisual, de políticas en materia de libro, etcétera, democratización del libro, etcétera, digamos que en Europa está sometido este tipo de principio que por el momento rige, pero que siempre hay una evaluación cada, digamos, 7 años. Y en cada reevaluación, el panorama, el paisaje político de Europa cambia. Cuando se aceptó el principio, se aprobó, y la OMC estuvo obligada a reconocer el principio de la excepción cultural, en Europa había muchos gobiernos que estaban a favor, incluso si los ingleses estaban en contra. Pero mire, el panorama ha cambiado en 7 años. Berlusconi en Italia, Aznar en España. Usted ve, entonces, todas estas conquistas son frágiles. Y allá, yo creo que es un modelo de política, pero hay que decirse que nunca está definitivamente conquistada. La ofensiva es una real ofensiva y una real lucha. Es muy interesante ver la estrategia del Departamento de Estado de Estados Unidos después de su derrota frente a la Organización Mundial del Comercio por el reconocimiento de la excepción cultural. Excepción cultural en el sentido de sacar la cultura, como decía Mitterrand, los productos de la mente o del espíritu de las lógicas del mercado salvaje. Los Estados Unidos tienen una doble estrategia. Primero, impedir que cada vez más países en el mundo tomen como modelo el modelo de la excepción cultural europea. Por ejemplo, han presionado y están presionando todos los países que candidatean en el GATT, en la Organización Mundial del Comercio o en la OCDE, para que finalmente no acepten este modelo. Muchas presiones. Y es una primera cosa, es decir, que tratan de evitar que cada vez más países adopten este modelo. Es muy interesante. Hubo últimamente 2 casos muy, digamos, significativos. El caso de Corea del Sur, en Asia, no tiene nada que ver con Europa ni América Latina. Corea del Sur ha aplicado el principio de excepción cultural y, digamos, ha repuntado, reinventado sus industrias culturales cinematográficas. Y con ocasión de la renegociación del tratado bilateral con Estados Unidos ha tratado de poner una cláusula como que hay que anular, cancelar este tipo de excepción cultural. Lo mismo en Chile hace poco. En la renegociación bilateral con Estados Unidos, digamos, Chile se ha
encontrado finalmente, casi forzado, de aceptar cierto tipo de condiciones que hacen que, por ejemplo, la reivindicación de los pequeños editores en Chile, o digamos la reivindicación de lo que se llama la coalición para la diversidad cultural, estén bloqueados porque el gobierno chileno pierde, digamos, instrumentos de una política nacional en materia de cultura. Entonces, un primer aspecto es este. Digamos, estamos en una lucha feroz a nivel internacional. Bueno, el segundo elemento de esta lucha y esta estrategia es que cada vez más la delegación norteamericana está tratando de alinear la reglamentación sobre las industrias culturales sobre un denominador común lo más pequeño posible. Es decir, asemejar a favor, en el contexto de lo que se llama la convergencia tecnológica, ordenador, teléfono, televisión, de alinear la legislación sobre el medio que finalmente pone menos problema. ¿Y cuál es el medio que menos problema pone? El teléfono, las telecomunicaciones. Entonces, su filosofía es finalmente reducir la reglamentación en cuanto a los flujos de las industrias culturales a una llamada telefónica. Es decir, eliminando sistemáticamente el problema cultural y de la relación de fuerza entre culturales e identidades culturales. No sé si me hago entender, pero es un problema clave. Es decir, que finalmente alinear sobre el propósito es alinear todo lo que se refiere a flujos culturales sobre las leyes del mercado. Y es el desafío, es el envite de las negociaciones que van a empezar con los debates en la Organización Mundial del Comercio sobre los servicios. Porque el gran problema de estas discusiones ahora es la idea misma de servicio público. Al principio le decía que para mí la excepción cultural es la heredera de una filosofía del servicio público. Es decir, finalmente, la idea que no se puede dejar la cultura, como tampoco la educación, la salud y el medio ambiente, a finalmente lógicas puramente comerciales. Que va aparejada con una desregulación y privatización de los sistemas de telecomunicaciones, y es verdad que a partir de allá hubo lo que se podría decir una desregulación también de todo el sistema, es decir, tanto de los contenidos, pero también de las maneras de verlos. Yo pienso que efectivamente, digamos, lo que es significativo es la emergencia de la palabra evento global. Cada vez más se razona en términos de eventos globales. Y eventos globales son eventos que tienen que congregar a la mayor parte de las audiencias. Es decir, que con la crisis de la idea del servicio público, la idea de información se ha transformado y se ha acercado cada vez más a la noción de mercancía. Y entonces a la búsqueda de la mayor audiencia posible, es decir, sin posibilidad de profundizar realmente las raíces, las repercusiones de cada información. Mencionaba usted un hecho fundamental, la privatización y la creación de monopolios de la información. Uno de los argumentos favoritos de los propietarios de estos monopolios es que aseguran que pueden brindarle no solo un mejor servicio a sus oyentes, a su audiencia, a sus televidentes o a sus internautas, porque son un gran poder a la vez económico y con una presencia nacional e internacional, sino que sobre todo son un contrapeso frente al poder. Es decir, ellos dicen, nosotros, si fuéramos los costos, y que hemos dado un tremendo paso atrás en cuanto a los contenidos de la comunicación, y que en términos globales, hechas las excepciones del caso, se trata de una comunicación que tiende hacia el espectáculo, hacia la distracción y hacia la banalidad.
¿Es correcta esta impresión de estos críticos? Mira, no, una cosa es clara, es que con los años 80 empezó todo un periodo de desregulación y de privatización de los medios. Señor Matelar, existe un sector de analistas, de críticos de la comunicación, que tienen la siguiente impresión, palabras más, palabras menos, sobre la situación que estamos viviendo actualmente. Que hemos dado un tremendo salto cualitativo desde el punto de vista tecnológico, que estamos asombrados, maravillados frente a las posibilidades que ofrece la comunicación, no solo por su rapidez, sino por el abaratamiento del